Que de ahora en adelante cuando te dan una charla, no, por ejemplo, si les toca charla de tiroides o de hipertiroidismo, empiecen a pensar de otra manera a la hora de presentar un tema y que el título del tema no sea hipertiroidismo o consideraciones específicas en hipertiroidismo. Denle como otro concepto un poco más, cambien un concepto un poco más moderno a esa presentación. Entonces, eso es volver temática, volver más temático un tema y más atractivo. Entonces, nosotros cuando presentamos estos temas con la sociedad, hacemos como unos cursos de preparación y todas estas cosas, como esos tips, como que te los actualizan. Entonces, en este caso vamos a hablar del ultrasonido y sus conceptos básicos, que es lo que debemos tener claro para poder empezar todo lo del mini taller. Y es básicamente lo esencial. ¿Listo? Diapositivas en lo posible, con tres líneas como mucho, 3 líneas de letras. Eso de todo, pegar todo el texto, ya ustedes saben que eso no. Y muchas imágenes sí. Las diapositivas se dividen en cuadrantes. Pueden ser en 4 cuadrantes o en 6 cuadrantes. Es bueno que las imágenes, cuando las ponen en una diapositiva, las orienten hacia un cuadrante. Eso se llama focalización. El auditorio, cuando tiene una diapositiva en blanco, una diapositiva de fondo blanco, y ustedes ponen una imagen en un cuadrante de esa diapositiva, la vista enseguida se va hacia ese lado, o sea, capta la atención. Y si ustedes de una diapositiva a otra cambian de cuadrante, eso genera muchísimo más posibilidades de que capten la atención del auditorio y de generar memoria fotográfica en el auditorio. Bueno, para empezar, a la hora de entender el funcionamiento de la consola, en la consola de ecografía o el equipo de ecografía, como todo aparato electrónico, tiene un botón de encendido. Eso es lo primero que deben de identificar o deben de buscar en un ecógrafo cuando lo abren, el botón donde se enciende. A veces es muy obvio el lugar donde se encuentra ese botón de encendido, a veces no es tan obvio. Estos equipos, por denominación técnica, el botón de encendido lo tienen un poco oculto, como para que no se active accidentalmente, sino que sea accionado solamente por el que lo va a utilizar. Aquí tenemos un General Electric grande, creo que se dañó, un escaparate. Ese botón de prendido está por allá abajo, y es un botón grande, pero está por allá escondido. Esta consola, que es una Sonosai, tiene el botón de encendido acá. Ese botoncito pequeño que ven ahí. Las consolas tecnológicamente funcionan y están como clasificadas de acuerdo a la calidad y a lo sofisticado que sea su software de funcionamiento. Consolas con software que no son tan avanzados o tan digamos tan costosos, pues son consolas que cuestan menos. Lógicamente lo que se sacrifica es la calidad de la imagen. El software, como se los mostraré ahora, es prácticamente la clave de todo, junto con el traductor. Entre más avanzado y sofisticado sea un software, la consola costará más. Así como para que tengan una idea, de lo más costoso que hay, Terason y Sonosai son como las dos marcas más, como el Mercedes y el BMW, más o menos. Si se van bajando, pues encuentran ya otras marcas como Mindray, Saote, pero Terason y Sonosai son como la vanguardia en cuanto a tecnología. Sonosai particularmente tiene una tecnología que se llama tecnología antichoque, y es que esto que ustedes ven acá, que es el terminal funcional del ecógrafo, que es el transductor, es en esos ecógrafos, esa tecnología es más cara, es lo más costoso del equipo. Armar solamente 3 sondas o tener 3 transductores puede ser más costoso que la misma consola. Una sola sonda o transductor puede estar costando 20 millones de pesos. De hecho, cuando uno compra un equipo de estos, viene solamente con un solo transductor, que es el lineal, y usted le va a comprar como que el otro transductor convexo, el sectorial. Entonces, los traductores hay que cuidarlos mucho. De hecho, cuando se pierde o alguien le echa ojo a un equipo de estos para tumbárselo, se tumban es el traductor primero, porque es lo que está más fácil de desconectar y además es de las cosas que más cuesta. Esa tecnología antichoque es una tecnología que tiene que tuvo inicialmente Sonosai, que si el traductor se cae, pues los cristales piezoeléctricos que están adentro no se desalinean
y el traductor tiene una vida un poco más larga, es muy fácil que los traductores se caigan. Entonces, cuando empecemos los ejercicios les voy a enseñar cómo utilizar la sonda adecuadamente para que precisamente el traductor no tenga ese problema de que se les pueda caer. Entonces, botón de encendido. Eso, todos los equipos, por más sofisticados o más básicos que sean, lo que tienen es un sitio de acción o de inicio de acción, que es el botón ese. Terminales y sondas hay varias. Tenemos transductores casi que hasta de todas las formas, pero nosotros como anestesiólogos debemos familiarizarnos con 3, con mucho con 4. Estos son los 3 transductores o los 3 terminales más básicos que hay, o digamos, o más comunes para nosotros. Son el transductor lineal, que precisamente es como una línea, el transductor sectorial y el transductor convexo, o sonda lineal, sonda sectorial y sonda convexa. La sonda convexa es una sonda que tiene una forma curva en la punta, y la sonda sectorial es como un cruce entre la sonda convexa y la sonda lineal. Tiene propiedades de las dos. Ya les mostraré cuáles son esas propiedades. Y una cuarta sonda o cuarto transductor que se llama transductor en palo de golf. Es un transductor pequeño que tiene la punta doblada, por ahí tengo una imagen, que se usa mucho para ecografía, para bloqueos de perigulvares. Como hay que poner, esto es muy grande para ponerlo en el globo ocular, está esa sonda especial para eso. Ya los otros transductores ustedes los conocen, que es la sonda transvaginal, todas estas otras. ¿Qué debemos saber de cada transductor o de cada sonda? El transductor lineal es un transductor que tiene una huella, y ahí vamos a hablar de las partes del transductor. Básico, sencillo, para que no se les olvide. Cabeza, cuello y cuerpo de todos los transductores. La cabeza tiene en la punta una parte gris que tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho y va de borde a borde del transductor. Esa parte gris en todos los transductores en el mundo se llama huella. La huella es el sitio activo del transductor, y a través de la huella es que se proyectan los haces de ultrasonido. Lo hacen de una forma específica dependiendo del tipo de transductor que tengamos. Este transductor, que es lineal, emite haces de ultrasonido en forma lineal, y esto tiene un porqué. Si ustedes ven, cada haz de ultrasonido que se emite tiene esta forma. Es decir, que el sitio activo del transductor o del haz de ultrasonido es esta zona. Cualquier cosa que esté aquí afuera no es captada por el transductor, o al menos no es abrazada por los haces de ultrasonido que emite ese transductor. Los transductores, aparte de tener una cabeza, un cuello y un cuerpo, tienen una marca hacia un lado de la cabeza. Todos los transductores lo tienen. Puede ser una señal, puede tener una señal física o una señal luminosa. Algunos tienen un LED que sirve de orientación a la hora de usar el transductor. Si ustedes ven una pantalla de ultrasonido, todas las pantallas de ultrasonido tienen una marquita hacia un extremo, generalmente hacia el extremo superior derecho. Esa marca en la pantalla siempre coincide con la señal del transductor, con la marca del transductor, con esto. Quiere decir que todo lo que entre pegado a esa marca en el transductor va a aparecer en la pantalla al ladito de la marca. Si yo coloco algo por aquí o meto una aguja por acá o lo que sea, o pongo mi dedo sobre esta parte de la huella, va a aparecer del otro lado de la pantalla. Eso es orientación, y eso es un paso previo a usar el transductor siempre. Y ahí voy a ser muy incisivo. Cuando iniciemos los talleres, después de haberlo explicado una vez, si alguno de ustedes no toma la precaución de tener en cuenta ese ejercicio de ubicarse con la pantalla, no hace el ejercicio. O sea, eso es algo que deben de tener como un 11º mandamiento. Antes de poner el transductor en el paciente, o sea, después de haberle aplicado la película de gel al transductor, deben de ubicarse ustedes frente a la pantalla. Deben de saber qué es para ustedes medial, qué es el que va a ser lateral. Porque eso es importante, porque cuando coloquen el transductor, si la marca está de este lado, y ustedes están pendientes de la imagen que van a ver y de que el bloqueo de la cuestión, cuando ya tienen todo ubicado y tienen la imagen que ustedes quieren en la pantalla y van a meter la aguja, ustedes no saben por qué lado la aguja va a aparecer en la pantalla.
o por qué parte de la pantalla aparece la aguja. Entonces empiezan a meterla por acá y están esperando la aguja de este lado y la aguja va a entrar de aquel lado. Y ustedes avanzando y no ven la aguja acá, pero la aguja sí va por acá, por este lado, y ya están generando una anoxia en el paciente, un daño en el paciente. Entonces siempre ubicarse, saber que si ya esta es la marca, entonces si yo meto la aguja por aquí, la voy a esperar por este lado. ¿Okay? Lo otro es que cuando empecemos a trabajar con ejes cortos, es decir, si esta es la longitud del vaso y yo le hago un eje corto acá, y el ultrasonido corta el vaso y yo veo un círculo, y yo entro derecho al vaso sanguíneo y de pronto no tengo la precaución de estar en toda la línea central y entro un poco hacia la derecha, tengo que saber hacia dónde giro la aguja, hacia dónde la quiebro para poder caer dentro del lumen del vaso. Eso también es un ejercicio práctico. Quiero que dimensionen, que sería lo más importante, que dimensionen la importancia de la lateralidad, de ustedes previamente a poner el transductor en el paciente, verificar la lateralidad con ustedes. Esa lateralidad tiene muchas controversias, en el sentido de que muchos expertos sostienen que si la marca del transductor está hacia este lado, ese lado siempre debe ser hacia medial y el otro lado debe ser hacia lateral. Es como una nomenclatura general, universal. Pero otros expertos sostienen, yo me acojo más a esa tendencia, a que cuando yo ubique la lateralidad del transductor, yo sepa qué es medial para mí, qué es medial para el paciente, qué es lateral para mí, qué es lateral para el paciente. Entonces lo puedo poner así, lo puedo poner a lo contrario, pero siempre sabiendo que lo puse de esa forma, y eso es ubicando previamente la marca. Entonces sondas lineales tienen esa particularidad de los haces de ultrasonido emitirlos en esa forma. Esas sondas lineales también, o transductores lineales, también se llaman transductores de alta frecuencia. Las frecuencias en ultrasonido van desde los 3 MHz o 2.5 MHz en algunos fabricantes hasta los 18 MHz. Ahorita hablamos de esos megahercios y qué significa. Hay una pregunta acerca de la marca. O sea, cuando yo ubico la marca en la estructura anatómica, lo que está dentro de la marca, lo que está junto a la marca va a verse en la pantalla donde está la marca en la pantalla. ¿Eso es? Sí. Y eso es a tener en cuenta en el siguiente concepto. Lo que ustedes ven en la pantalla, todo lo visual en la pantalla del ecógrafo es el ancho este. Es decir, es como si yo hiciera una pantalla aquí. Si yo meto algo pegado a este extremo, o sea, alejado de la marca, me va a aparecer en la pantalla pegado acá. O sea, el ancho de la pantalla es el ancho de la huella del transductor. ¿Okay? O sea, no hay zonas muertas en ese sentido. Entonces, este transductor de alta frecuencia es un transductor que maneja frecuencias muy cercanas a los 15-18 MHz, que es como el tope de los transductores, de los fabricantes. Lineales pueden oscilar con frecuencias que van entre los 6 a los 13 MHz. Vamos a ver ahorita que eso influye en cuanto al uso del transductor, en dónde lo aplico. Y es algo que sería como el 12º mandamiento. A frecuencias altas, poca profundidad. A frecuencias bajas, alta profundidad. Es decir, transductores de alta frecuencia se usan para estructuras superficiales, vasos sanguíneos, nervios, músculos, ¿ya? Transductores de baja frecuencia, que van entre los 3 a 5 MHz, se usan para estructuras mucho más profundas, colon, hígado, vesícula biliar, cosas que están mucho más profundas en el organismo. Está el transductor convexo, que tiene o maneja frecuencias que van entre los 3 a los 5 MHz. Estos transductores de baja frecuencia se usan para escanear estructuras profundas. Ustedes sí han visto que las ecografías abdominales siempre las hacen con un transductor convexo que tiene la curvita. Nunca les ven un lineal al ecografista o al que está haciendo el estudio. Igual tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Y tiene una marca hacia un extremo de la cabeza, ¿okay? Que puede ser, vuelvo y les digo, luminosa o física. Lo que sí es que esa marca debe coincidir coincide con la marca en la pantalla. Entonces, transductores de alta frecuencia, baja profundidad, transductores de baja frecuencia, Estructuras alta profundidad, sí, estructuras profundas.
Si se dan cuenta cómo es la emisión de los haces de ultrasonido, como en abanico, porque precisamente la huella tiene esa disposición curva. Y los traductores sectoriales son traductores que están como en la mitad, son traductores que tienen o manejan frecuencias que van entre los 2 MHz, 1 MHz hasta los 5 MHz, y es como un cruce entre el convexo y el lineal. Los haces de ultrasonido se dispersan o se emiten en forma de abanico, como si fuera un ¿qué? ¿Un traductor qué? Convexo o curvo también se llama. Pero el tamaño de la cabeza es más parecido al de un traductor lineal. ¿Y eso por qué? Resulta y pasa que muchos de estos traductores se usan para ecocardiografía, para hacer ecocardiogramas. Pero si ustedes analizan el corazón en una estructura profunda en la cavidad torácica, un lineal no me llegaría a estudiar completamente toda la anatomía cardíaca, sobre todo la estructuralidad cardíaca. Necesitaría un traductor convexo, porque la profundidad de las cavidades cardíacas está aproximadamente a más de 6 centímetros. Los traductores lineales, la profundidad máxima a la que llegan es a 6 centímetros. Los traductores convexos pueden llegar hasta los 18 y 22 centímetros. ¿Ok? 22 centímetros en el caso de los convexos y 6 centímetros en el caso de los lineales a partir de la piel. O sea, si yo cuento 6 centímetros hacia profundo, hasta ahí me llega el escaneo de un lineal. Entonces sería absurdo yo hacer una ecografía hepatobiliar con un lineal, donde la vesícula está más o menos a unos 10 centímetros, 8 centímetros. No me llega a la sonda, se me pierden los haces de ultrasonido. Y eso va en la potencia del transductor. Él emite unos haces, en el caso de los transductores de baja frecuencia como los convexos, son potentes. Ellos pasan por encima de estructuras superficiales, no les importa, por ejemplo, el músculo o los vasos sanguíneos o los nervios. Ese no es el foco de ellos, ellos van hacia más allá. Entonces el foco de ellos es a más o menos 8 hasta 22 centímetros. Son estructuras mucho más profundas. Entonces, cuando yo voy a hacer un acceso vascular, si yo le pongo un transductor convexo, no se me va a ver bien, porque el foco de ese transductor no es tan superficial, es más profundo. Mientras que el lineal es todo lo contrario, no me va a servir porque los haces se me van a perder, se me agotan, la potencia es baja porque le interesa más es captar estructuras más superficiales. Yo les he insistido ya casi que más de 5 minutos en esto, porque esto es tremendamente importante a la hora de hacer un escaneo, elegir bien el transductor. Entonces, cuando se empieza a hacer ecocardiografía, como el corazón es una estructura profunda en el tórax, si ustedes les ponen le tocaría a ustedes utilizar ¿qué? Un traductor convexo curvo. Pero cuando ustedes apoyan un transductor en la pared anterior del tórax, se encuentran con las costillas, con los arcos costales. Si ustedes colocan un curvo sobre los arcos costales, como son densos, son tejidos densos, no les dejan pasar el ultrasonido, los haces de ultrasonido. Y cuando van a hacer el estudio van a ver sombras que las proyectan, eso se llama sombra acústica. Esa sombra acústica la proyectan las estructuras óseas y les va a interferir con el estudio, es decir, los haces de ultrasonido chocan mucho con las estructuras óseas. Permítanme una hoja y un lapicero. Una de esas grandes. Pasa esto. Arcos costales. Apoyan el transductor aquí y se encuentran con una costilla aquí y con otra costilla aquí. Cuando eso lo van a ver en la ecografía, está el transductor aquí, si fuera un convexo, y está un arco costal aquí y otro arco costal aquí. ¿Entienden el dibujo? Sí. Y aquí está el corazón. Entonces los haces de ultrasonido hacen esto, pero se encuentran con este hueso y esto genera una sombra negra acústica acá. Y solamente la ventana ecográfica va a ser este pedacito o este espacio intercostal que está aquí. ¿Ya? Y esto es lo que les va a poder medio escanear esta parte del corazón. El sectorial apareció como respuesta a esa necesidad. Y es que al ser un poco más corto la cabeza, se puede apoyar en esta parte que está aquí, en el espacio intercostal. Y desde aquí emite los haces en abanico. Y ahí sí me capta todo el corazón, ¿ok? O en el caso de la ecocardiografía.
apoyándolo en un espacio intercostal, es decir, entre dos costales, y no tengo la dificultad de la sombra acústica que me generan las dos costillas. ¿Ok? Ese es el sectorial. Y la frecuencia es una frecuencia intermedia, o sea, va con más tendencia a frecuencias bajas, porque igual voy a estudiar estructuras que profundas. Entonces, frecuencias bajas, estructuras profundas; frecuencias altas, estructuras superficiales, como algo inverso. Y los hace, ya saben cómo es. ¿Cómo funciona esta cuestión del ultrasonido? Si yo cojo y desbarato la cabeza de un transductor, yo me encuentro que en el transductor, en la cabeza, en la punta, justamente en la huella, se encuentran apilados muchas estructuras con esta disposición física. Cada estructura de esta disposición lineal se conoce como cristal piezoeléctrico. Cada transductor tiene aproximadamente 562 cristales piezoeléctricos pegados unos con otros, todos apilados en la cabeza del transductor. El haz de ultrasonido, o estos haces de ultrasonido, se generan porque cada cristal piezoeléctrico vibra, y al vibrar convierte una energía eléctrica en una energía mecánica o en una señal mecánica. Esa vibración se genera por el fenómeno de dipolo, es decir, cada cristal piezoeléctrico tiene una polaridad, y aquí viene lo de positivo y negativo. Yo tengo por aquí una imagen de eso, ojalá que sí. No, estoy pesado. Hay una imagen bonita de eso, no la tengo en esta charla, la tengo en otra que es un poquito más avanzada. Ese fenómeno de dipolo, esta me lo dijiste eso. Sucede porque si este es un cristal piezoeléctrico, hay 562 apilados, ¿verdad? Si yo saco uno para acá, ese cristal piezoeléctrico, y lo voy a acostar, tiene una polaridad en el interior, por ejemplo, negativa. Y él tiene una conexión eléctrica aquí y una conexión eléctrica acá. Y el exterior es positivo. Cuando la señal eléctrica, yo prendo el ecógrafo y le coloco en vascular y configuro todo el equipo, y ya voy a ponerlo, ubico lateralidad y lo voy a colocar en el paciente, la señal eléctrica llega por esos cables y me invierte la polaridad externa, es decir, de positivo lo pone negativo. Pero el negativo con el negativo del interior, ¿qué hacen? Se repelen. Y al repelerse, lo que hace es que se genere una vibración, ¿ya? Y eso hace que empiece a vibrar ese cristal piezoeléctrico. Ahora multipliquen esa vibración en 562 cristales piezoeléctricos. Eso genera una vibración constante, y esa vibración constante genera ondas. Y esas ondas es el ultrasonido que se está mandando. Eso de alguna forma primitiva pasó hace muchísimos años, cuando los barcos cargueros por cualquier eventualidad se hundían. Para poder ubicar el barco que estaba en lo profundo, emitían esos haces de ultrasonido generados de otra forma, pero igual los emitían, porque esa onda que viajaba, esa onda mecánica que viajaba, que es sonora y está por debajo de lo audible, esa onda chocaba con el objeto y se devolvía. Si el objeto tenía esta forma, con esa onda. Si esta era la superficie del mar, y aquí estaba el barco que estaba buscando el que estaba hundido, que estaba por acá, suponiendo que este sea el barco que estuviese hundido, las ondas que emitía el barco viajaban hacia lo más profundo. Lo primero que hacía esa onda era chocar con lo más cercano a la emisión de la onda, que era esta superficie que estaba aquí. Después lo más cercano es esta superficie acá, después es esta acá, después es esta, y por último es esta. Pero cuando la fracción de esa onda chocaba con esto, esa onda anticipadamente se devolvía. Después lo hacía la que chocaba acá, se devolvía, con un atraso con respecto a esta, ¿ya? Y después esta también se devolvía con un atraso mucho mayor a estas dos que se estaban devolviendo acá. El emisor que estaba acá, aparte de mandar esas ondas, cuando ellas se devolvían en el orden que lo hacían, las captaba y las iba pintando en el sonar, las iba pintando ahí en la pantalla. Entonces primero dibujaba eso,
después construía lo siguiente, que era esto, y después hacía esta figura. Y lo que se veía era una sombra con esta forma, pero que no era esta que venía acá. Entonces lo que se entendía era que había algún objeto aquí en lo profundo que no correspondía a la superficie de lo más profundo. Así funcionó y ese fue los primeros usos que tuvo el ultrasonido. Así exactamente pasa en el cuerpo. Si yo aquí tengo voy a hacer un abordaje subclavio, aquí tengo el escaleno anterior, el escaleno medio, aquí tengo la primera costilla, aquí tengo la pleura, aquí tengo la arteria subclavia, aquí tengo los fascículos del plejo braquial. Cuando yo pongo el transductor en la superficie, van hacia lo profundo y chocan con la arteria subclavia, chocan con todo, con la pleura, con todas las estructuras que estén aquí. Y en la pantalla del monitor me van a pintar exactamente en sombras negras, blancas y grises lo que está escaneando en ese momento. Bueno, entonces, esos haces de ultrasonido viajan dependiendo de la potencia que tengan hacia donde tengan que llegar. Chocan y se devuelven. Esos haces que se devuelven llegan a la huella del transductor. El transductor vuelve y los capta y convierte nuevamente esa señal mecánica en una señal eléctrica, que va hacia la consola, el software la analiza con su algoritmo, lo que sea, y me pone la imagen, que son unos puntos blancos, negros o grises. Por eso se llama transductor, porque inicialmente me convierte una señal eléctrica en una mecánica y después cuando se devuelven esos haces y los capta, convierte nuevamente esa señal mecánica en una eléctrica. ¿Ya? De ahí el nombre de transductor. ¿Ah? Más atrás. Ahí. ¿Está claro eso de los cristales piezoeléctricos? Más o menos ¿cuántos tiene un transductor? 162 cristales piezoeléctricos. Todos vibran al ser estimulados por una señal eléctrica que genera el fenómeno de dipolo. Se vibran, generan una señal mecánica que son ondas sinusoidales. Esto que ustedes ven así son sinusoidales, ondas sinusoidales, que chocan con un objeto, se devuelven, el transductor las capta y las convierte nuevamente en una señal eléctrica, que es la imagen que vemos en el monitor. Esas ondas sinusoidales tienen unas propiedades físicas que son aplicables a todas las ondas sinusoidales. Esto para allá es una fase, esto es otra fase. En una fase vamos a analizar el concepto de longitud de onda y vuelvo y les digo, son características físicas que tienen todas las ondas sinusoidales. La longitud de onda es la distancia, o se define como la distancia consecutiva entre dos fases de una onda. Esto es una fase, esto es otra fase. La distancia consecutiva entre esas dos fases es lo que se conoce como longitud de onda y está expresada en milímetros. La longitud de onda es tremendamente importante a la hora de analizar un transductor o un ejercicio con ecografía, porque si yo tengo esto muy junto, tengo longitudes de onda que más largas o más cortas. Si yo apilo esto, más cortas. Si yo prolongo esto, las longitudes de onda son mayores. Entonces vamos a aplicarlo a lo que ya sabemos, al 11º mandamiento. Si el transductor es de baja frecuencia, cuando son de baja frecuencia, las ondas son mucho más espaciadas. Entonces las longitudes de onda serán ¿qué? Son mayores. ¿Por qué? Porque entre más pegado o más apiñada tenga yo las fases de una onda, más se me van a concentrar en un sitio superficial. Toda la energía está concentrada en ese sitio superficial. ¿Y eso lo hacen qué? ¿Qué tipo de transductores? El de alta frecuencia. La superficie plana. ¿Alta frecuencia o lineales? De alta frecuencia o lineales. Ellos tienen longitudes de onda mucho más cortas porque todas las ondas son más pegaditas. Porque le interesa a ese transductor que toda la energía que emiten esos cristales piezoeléctricos se quede en la superficie para vasos sanguíneos, nervios, músculos, piel, todo eso. ¿Ya?
Mientras que los de baja frecuencia o convexos, las longitudes de onda son espaciadas, o sea, las longitudes de onda son ¿qué? Amplias. Mayores, porque la energía no le interesa que se queden en la superficie, sino que esa energía se conserve y viaje más profundo. Esta longitud de onda importante. Esto es una longitud de onda, lo puedo medir en cualquier punto, después de que tenga una fase y otra fase. Les vuelvo a repetir la definición. Es la distancia consecutiva entre dos fases de una misma onda. Lo otro es la amplitud. La amplitud se define como la potencia de la onda. Está expresada en decibelios. Palabra más, palabra menos el volumen. Si ustedes le suben el volumen a un equipo de sonido, le están dando más decibelios, eso es amplitud. Entre más amplitud tenga yo en una onda, pues más potencia va a tener esa onda. ¿Okay? Y la frecuencia es el número de ciclos que hay en una unidad de tiempo, en este caso en un segundo. Una longitud de onda equivale a un ciclo. Entonces, si yo tengo dos fases consecutivas, eso es un ciclo. Y si tengo, en este caso, en este ejemplo, que es lo que está enmarcado en verde, tengo dos ciclos, ¿tengo cuánto? 2 hercios. Es decir, la frecuencia son 2 ciclos por segundo. Esto es un segundo. De aquí a acá va un segundo. Y si tengo 2 ciclos, la frecuencia mía de esa onda o de ese análisis es de 2 ciclos por segundo. Dicho de otra forma, también llamado, o dicho o expresado de otra forma, como 2 hercios. ¿Está claro entonces esos 3 conceptos? Que son longitud de onda, hablen, longitud de onda, amplitud y frecuencia. Se los vuelvo y se los digo. Longitud de onda, distancia consecutiva entre dos fases de una misma onda. Amplitud es la potencia de la onda, expresada en decibelios, la longitud de onda en milímetros. Y la frecuencia es el número de ciclos por segundo en un análisis de una onda o de un trazado. En el caso que vimos, pues 2 ciclos por segundo, que serían 2 ciclos en la distancia de un segundo de tiempo. Hay algo que hay que tener en claro, y es cómo interactúan esas ondas con los tejidos. Y eso lo hacen a través de la velocidad de conducción. Las ondas de ultrasonido viajan a través de los tejidos partiendo de una velocidad de conducción. Cada tejido, dependiendo de qué tan denso sea, así le ofrece una resistencia a la onda, y así la onda viajará con una velocidad determinada. Entre menos denso sea el aire, entre más denso sea el tejido o menos denso sea el tejido, pues la velocidad de conducción cambiará o se modificará. El aire no es tan denso y tiene una velocidad de conducción de 331 metros por segundo. Quiere decir que cuando está viajando la onda por ese tejido, o por esa estructura, o por ese análisis que no es tan denso, no tendrá partículas que conduzcan esa onda o multipliquen la velocidad de esa onda de una a la otra. El aire tiene pocas partículas, le tocaría a la sola onda hacer el viaje a través de esa estructura. Mientras que tejidos densos como los tendones tienen una velocidad de conducción muchísimo mayor. Quiere decir que cuando la onda llega a ese tejido, a ese tendón, como hay tantas partículas formando la solidez de ese tejido, esas partículas empiezan a vibrar unas cada vez que la onda lo estimule, y multiplican esa vibración hacia la siguiente partícula, hacen vibrar todas y la velocidad es mucho mayor. Esa es la velocidad de conducción. Y la velocidad de conducción aproximada, promedio y pregunta de taller de los tejidos en el cuerpo humano oscila entre los 1540 metros por segundo. Todo lo que se acerque a los 1540 metros por segundo me va a dar una imagen muy parecida a los tejidos humanos. Yo, que trabajo en simulación desde hace varios años, los productos que yo fabrico, el material con que los fabrico, están muy cercanos a los 1540. Yo estoy trabajando en los 1510 metros por segundo. O sea, estoy muy cerca, por eso los Phantom míos dan una imagen muy parecida a los tejidos humanos. Bueno, esto es longitud de onda, esto es frecuencia y esto es velocidad de propagación.
La velocidad de propagación es directamente proporcional a estos dos factores, pero ellos entre sí son inversamente proporcionales. Si yo despejo longitud de onda y mando frecuencia para acá y aumento longitud de onda, la frecuencia va a disminuir. Eso es lo que hemos venido hablando en estas primeras 8 diapositivas, creo, o 6 diapositivas. Velocidad de propagación. Entonces, a mayor longitud de onda, si despejo acá frecuencia, menor frecuencia. Transductores de baja frecuencia tienen longitudes de onda que mayores. Los convexos, la longitud de onda es muy espaciada. Las longitudes de onda son bastante grandes, ¿ok? Inverso con lo que pasa con los de alta frecuencia, las longitudes de onda son más cortas. Y aquí está el ejemplo. Esto es una estructura profunda, esto es una estructura superficial. Aquí voy a usar un transductor lineal. Miren las longitudes de onda como son. Están mucho más apiladas y las longitudes de onda, que es la distancia consecutiva entre dos fases de un ciclo, son mucho más cortas, ¿verdad? Si tengo una estructura profunda y uso un transductor convexo que va entre 3 a 5 MHz, voy a tener longitudes de onda mucho mayores, porque es un transductor de baja frecuencia, longitudes de onda mayores para estructuras profundas. ¿Está claro eso? Pasamos capítulo con eso. Los equipos de ultrasonido tienen la propiedad de mejorar mucho la calidad de imagen que yo estoy obteniendo de un paciente. Aquí, como lo que estoy viendo son puras cosas negras y blancas, y ahí como en el intermedio grises, tengo que tratar de hacer mucho más claro esa diferencia, porque lo que es gris se puede prestar mucho para que se confunda entre negro y blanco. Entonces, si yo no ajusto muy bien el equipo, voy a tener dificultades con la apreciación de la imagen que estoy escaneando. Los equipos tienen algo que se llama compensación de ganancias. Todos los equipos lo tienen, todos, hasta las ondas chinas estas que vamos a utilizar. Esta Sonosai M Turbo, que es la que yo más uso, tiene la compensación de ganancia hacia un extremo y lo tiene como 3 llanticas. En algunos equipos son como unas palanquitas, son como 6 o 9 palanquitas que uno mueve así horizontales. ¿Se las han visto? Que están hacia un costado. Sea como sea que estén distribuidas esos botones, generalmente cuando son varios, en este caso cuando son 3, el botón superior se encarga de la ganancia de la parte superior de la pantalla, de la mitad superior, el segundo botón de la mitad inferior y el tercer botón hace una compensación de ganancia global en toda la pantalla. En los equipos que tienen 9 botoncitos así horizontales, esos 9 ustedes los parten de 3 en 3. Los 3 primeros, mitad superior de la pantalla, los 3 segundos, mitad inferior, y los 3 últimos, toda la ganancia global. Hay veces que los traductores, como las ondas estas, los traductores chinos, me he fijado que tienen un solo botón. Entonces ahí la ganancia global, ahí no es sectorial. Ahí sí le mueven ese botón hacia un lado o lo mueven, si es táctil, hacia una parte y les cambian la ganancia de toda la pantalla. Entre más ganancia le den a un equipo o a una consola, más brillante van a ver, más blanca van a ver la pantalla. Si le quitan ganancia o lo mueven hacia la izquierda, lo van a ver más oscuro. Entonces ahí les toca ya, en el momento que hagamos el ejercicio a cada uno, aprender a configurar la ganancia adecuada. ¿En qué influye eso? Que si ustedes tienen un nervio que se tiene que ver, y hasta aquí, hasta este punto vamos a hablar en el término que no es, o sea, lo van a ver blanco, que ya después de la diapositiva de la terminología ya van a aprender a usar el término que es. Lo ven blanco, o el nervio es blanco, se tiene que ver blanco, y usted tiene una ganancia muy baja, esa característica que le va a diferenciar al nervio del tejido circundante se va a perder porque lo va a oscurecer todo. Entonces ese ajuste de ganancia es tremendamente importante para poder diferenciar muchísimo mejor estructuras unas de otras. Vuelvo y les digo, mitad superior, mitad inferior, cercano, lejano y global. Compensación de tiempo, compensación de profundidad y compensación de superficie. Esas 3 cosas se manipulan con esos botones de ganancia. Existen unas propiedades de esas ondas que se emiten con el transductor.
Es decir, tengo un paciente, lo voy a escanear, esas ondas que están saliendo de esos cristales piezoeléctricos cumplen con unas propiedades. Una de ellas es la impedancia. La impedancia es la diferencia que puede existir entre dos tejidos contiguos. Por ejemplo, tengo tejido celular subcutáneo y tengo un músculo debajo del tejido celular subcutáneo. La impedancia de esos dos tejidos es bastante alta. Es decir, la diferencia de interfaces es mayor porque el celular subcutáneo generalmente es grasa, el músculo, a pesar de que tiene grasa, es otro tipo de tejido. Entonces las impedancias entre ellos dos es tan altas que algunas ondas que emite el transductor se van a devolver cuando chocan con el primer tejido, pero otras van a seguir derecho, de largo, y chocan con el segundo tejido y se devuelven. Es decir, existe un atraso en las dos ondas que se están emitiendo o el número de ondas que se están emitiendo por el transductor. Eso lo voy a ver yo en la pantalla como dos estructuras diferentes, con características y colores, si cabe la palabra, con características de colores distintas. Entre más diferencia en impedancias tenga, más voy a diferenciar las dos estructuras en la pantalla. Si la diferencia entre esas dos impedancias es alta, voy a ver claramente una línea que divide esas dos estructuras. Si la diferencia en impedancia es muy baja, muy pequeña, se me van a confundir en la pantalla, no va a haber una clara delimitación en esas dos estructuras. La atenuación. Como las ondas sinusoidales llevan consigo energía, cuando esa onda sinusoidal choca con la superficie de una estructura, esa onda, como va hacia sentido infinito, ella va a querer seguir viajando, pero esa estructura con la que está chocando esa onda sinusoidal absorbe energía de la onda, y al quitarle energía a la onda va perdiendo potencia y se va debilitando. Por eso es que un transductor lineal no me sirve para ver estructuras. Esto apoya el hecho de que un transductor lineal no me sirve para ver estructuras profundas, porque como toda la energía está concentrada en lo más superficial, todas las estructuras superficiales analizadas están absorbiendo la energía de esa onda, y cuando quiera llegar a una estructura profunda llega muy débil, y si choca, cuando choca y se devuelve, se pierde, se eliminó esa onda en ese momento. Eso se conoce como atenuación. Entonces tenemos impedancia y tenemos atenuación. ¿Está claro eso de atenuación? Sí. La reflexión no es más que cuando la onda viaja y choca con el tejido, esa onda se devuelve hacia el transductor. Y aquí hay algo muy importante. Cuando la superficie es completamente paralela a la emisión de los gases de ultrasonido, la onda que choca y se devuelve lo hace en el mismo sentido. Entre más ondas reflejadas se devuelvan al transductor, el transductor va a captar más ondas y me va a mostrar una imagen muchísimo más clara y definida. Es decir, las imágenes claras y definidas me la dan las ondas que se reflejan directamente hacia el transductor. Porque existen otras ondas que cuando el transductor las emite, si la superficie no es completamente paralela, sino inclinada, las ondas hacen esto, llegan a la superficie y como no es paralela, chocan y se van para otro lado. Esas ondas que se van hacia otro lado se llaman ondas refractadas, y esas ondas, como no se devuelven al transductor, se pierden. Entonces, si la superficie con la que está chocando esas ondas o la que yo estoy estudiando no es tan paralela, muchas más ondas se van a perder y no se van a devolver hacia el transductor, y la imagen que voy a ver en la pantalla no va a ser una imagen muy nítida. Eso es tremendamente importante cuando se va a hacer un abordaje con aguja, que son todos los abordajes que hacemos. Si yo tengo el transductor, este es el transductor, identifiqué la huella, coloqué el gel, ubiqué lateralidad, coincide, ya sé que es medial o ya sé que está hacia un lado de la pantalla o que está hacia el otro, y coloqué el transductor, aquí está la huella, aquí está la marca, perdón, y me voy con la aguja, entro en el mismo sentido del transductor, entro con la aguja, ya sé que la marquita es la que está de este lado, entonces la aguja me va a aparecer de este lado. Si la aguja entra muy parada, entra así. ¿Qué pasa con los gases que está emitiendo el transductor lineal? Chocan y se van para allá. Se refractan demasiado y no se devuelven hacia el transductor. Entonces, entre más parada entre yo con la aguja,
menos clara o no tan clara voy a ver la aguja en la pantalla. Se ve así como medio que sí, medio que no. Cuando yo entro así, es decir, cuando entro de esta manera, los haces de ultrasonido chocan y ¿qué pasa? Se reflejan y llegan hacia el transductor nuevamente, se devuelven directamente al transductor, el transductor los capta y la aguja se va a ver una vaina increíble. Es más, hasta se ve reverberación, se ven varias agujitas así, se ve la imagen súper nítida. Ustedes dicen, esa aguja tan bacana. Entonces, hasta cierto punto, es conveniente que yo busque la manera de, en el ejercicio práctico, de entrar en ese sentido. A veces las estructuras o algunos nervios son tan profundos que me toca entrar completamente inclinado con la aguja hacia esa estructura. Pero en la medida de lo posible, para que lo tengan en cuenta en el ejercicio práctico, entrar en este sentido me deja ver muchísimo más claro la aguja. Y es por eso, por la reflexión de las ondas. La refracción, que fue la que les mencioné. Estas ondas, algunas se devuelven, pero muchas otras se pierden. Otras siguen su camino, porque el tejido las deja pasar, dependiendo de la densidad. Pero estas que se pierden le están quitando nitidez a la imagen, claridad a la imagen. Lo que les mencionaba, siempre la ubicación con la pantalla de la lateralidad. Orientación y planos. La marca, en este caso la marca es física. Si no la encuentran aquí en la cabeza, la encuentran en el cuello, pero búsquenla, que siempre la tienen los traductores. Orientación, entonces, esto siempre es medial, esto es lateral. De hoy en adelante no vamos a decir eso está hacia afuera, o eso está hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre hacia medial y hacia lateral. Si este es mi paciente y yo lo estoy escaneando, y esta es la marca del transductor, yo me ubiqué, yo le pongo el transductor así. Lo que voy a ver aquí de este lado de la pantalla, que es donde está el puntico, la marca, va a ser ¿qué? Lateral. Okay. Y lo que vea de este lado va a ser medial. Entonces de hoy en adelante yo te voy a decir, o en el ejercicio les voy a decir, vete más medial, o entra más medial, o entra más lateral, o la estructura que tienes hacia medial, o la estructura que tienes hacia lateral. Lo mismo sucedería si lo pongo así. Entonces ahí hablamos no de hacia abajo o hacia arriba, sino hacia cefálico o hacia caudal. ¿Ok? Y si no estoy sobre el paciente en este sentido, de cúbito supino, sino que lo tengo sentado y se lo pongo así en el hombro, es hacia anterior y hacia posterior. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta lo importante que es ubicarse frente a la pantalla. La lateralidad previa al ejercicio siempre es esencial. Orientación cabeza y pies. Si ven la marca, está hacia la cabeza. Aquí está, head, hacia la cabeza. O hacia cefálico, y hacia los pies o caudal está lo que no es la marca, o sea, lo que está de este lado de la pantalla. Derecha, izquierda, en este caso lateral y medial. Plano sagital o mediano. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué plano es ese? ¿No? ¿No? ¿Cuál plano? ¿Cómo? Coronal. La cisura coronal, acuérdense de la cisura coronal en el cráneo. Este es transverso. Y ese oblicuo. El transductor lo puedo poner en cualquiera de esas formas. Oblicuo, coronal, longitudinal o medial. Ahora sí hablamos de la terminología. ¿Cuál va a ser el idioma que vamos a hablar de ahora en adelante con esto de la ecografía? Entonces, nada de lo blanco, nada de lo negro, nada de lo gris, nada de lo oscuro, nada de lo clarito. Aquí se habla de hiperecoico, que significaría ¿qué? Lo más blanco. Algunos textos o en alguna literatura van a encontrar términos como muy hiperecoico, es lo blanco brillante. No todos manejan, o toda literatura maneja esa terminología. Entonces, hiperecoico, blanco. Listo. Entonces, de ahora en adelante, en el ejercicio práctico, cuando yo les diga eso hiperecoico que tienes ahí, entonces ustedes saben que van a mandar la mirada a lo blanco que están viendo. ¿Listo? Existen algunas estructuras que tienen una sonoanatomía específica o particular. Hay algunas estructuras como los tendones, por ejemplo, que se ven hiperecoicos.
y algunos tendones se ven muy hiperecoicos. El hueso no, el hueso lo único que da hiperecoico es una línea, que es la cortical del hueso. El hueso da una imagen, ahorita lo mostraré, una imagen muy particular que se llama sombra acústica. Ese fenómeno, que es un fenómeno igual, ese fenómeno es una línea hiperecoica o una línea blanca seguida de una sombra negra o una sombra anecoica. Entonces, hiperecoico, blanco. Isoecoico es algo que su ecogenicidad se parece a la ecogenicidad del tejido circundante o de lo que está circundando esa imagen. Para poder hablar de isoecoico tengo que primero saber cuál es la ecogenicidad de lo que está alrededor, para que lo que estoy examinando me dé una ecogenicidad parecida y yo diga, eso es isoecoico. Entonces, el término isoecoico siempre es en comparación de. Listo. Lo hipoecoico es algo gris, es algo que no es blanco, ni tampoco es isoecoico, sino que es un poco gris, pero no es negro. ¿Ok? Los músculos pueden dar imágenes hipoecoicas. Es muy típico que den imágenes hipoecoicas. El tejido celular subcutáneo da imágenes hipoecoicas. Y lo anecoico es lo negro, lo completamente oscuro. Anecoico es que carece de ecos. Es decir, todos los ecos que pasan por aquí siguen derecho. Ninguno se devuelve. ¿Quiénes dan esta imagen anecoica? Los líquidos. La sangre, por ejemplo, en un vaso sanguíneo yo lo veo negro. ¿Por qué? Porque el flujo o la sangre no tiene casi densidad y los haces pasan. Entonces, al no devolverse no hay ecos. No sé si se los mencioné, no sé si les mencioné eso, pero todos los haces que se devuelven se conocen como ecos. ¿Ya? Otra cosa o otra estructura que me da imagen anecoica, los quistes. Los quistes están llenos de líquido, entonces me dan una imagen anecoica. Existen unos modos de ultrasonido, y esto sí es más con la consola, más que lo estuvimos con la consola, ¿verdad? El modo A fue el modo más primitivo y era una onda lineal que me generaba el impacto sobre ciertas estructuras y se devolvía, pero me generaba solamente una cantidad de puntos específicos. Entonces eran ondas mayores. Eran unas ondas de amplitud elevada con unas ondas de menor amplitud. Yo veía era esto. Esto fue como el principio del ultrasonido, el modo A. El modo B o modo bidimensional ya eran múltiples haces de ultrasonido que chocaban con distintas estructuras y me generaban puntos grises o puntos blancos o puntos negros. Y ya me construían como una imagen. Ese modo bidimensional o modo B es un modo mucho más construido, mucho más tridimensional. El modo M es el modo que típicamente se utiliza en espectrografía, significa motion o modo de movimiento, y es un análisis espectral del movimiento de ciertas estructuras. Entonces yo puedo hacer un análisis sonoro de ese movimiento que tienen esos tejidos que estoy analizando. El efecto Doppler. El Doppler, yo creo que este Doppler lo vamos a ver es con el transductor. Así va a ser muy difícil que... Bueno, ¿qué concepto tienen ustedes de esto? Cuando ven esto, ¿qué piensan? ¿Qué es lo azul y qué es lo rojo? ¿O qué es lo amarillo? La vena, ¿Ah? La vena es azul, arterial rojo. Sí, bueno, eso es completamente lo contrario. Entonces, de hoy en adelante, esto vamos a hablar. Eso no significa diferenciación en estructura vascular. Dependiendo de la cercanía que tenga o el contacto que tenga directo con la zona. Exactamente. Es cómo el flujo se acerca o se aleja de la sonda del transductor. Voy a hacerlo muy por encima cuando estemos en la parte práctica con el Sonosai. Analicemos bien lo de el efecto Doppler. ¿Okay? El efecto Doppler es un análisis que tiene particularmente algunos software de el flujo, del sentido del flujo que estoy analizando. ¿Por qué me sirve eso? Porque me sirve saber de la estructura vascular que estoy analizando. Esto solamente es estructuras vasculares que generan flujo, hacia dónde va, hacia dónde está dirigido el flujo. Si yo lo estoy colocando acá, esta es la estructura vascular, y si yo estoy poniendo el transductor acá, si el flujo va hacia allá o viene hacia acá.
Si el flujo viene hacia la sonda, lo que se acerca hacia la sonda, hacia el transductor, se va a ver de este color. Está mucho más cercano. Y lo que se aleja, cuando ya el flujo pasó por aquí, por la sonda, y se va alejando, al alejarse del transductor se va a ver azul. Entonces, el ojo se acerca, azul se aleja. Si yo tengo un vaso sanguíneo, dentro del mismo vaso sanguíneo puedo ver las dos gamas de colores. Igual en la consola yo puedo invertir esto, que lo que se acerque no sea amarillo, sino que sea azul. O sea, yo puedo modificar esta parte, pero por nomenclatura generalmente es de esta forma. Entonces, ¿quién traduce esto? ¿Sabe qué significa eso? Blue away, o sea, se aleja, y red toward, se acerca. Entonces de ahí viene la nomenclatura BART. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante, nada de que uno es vena y el otro es arteria, sino de la distancia o de la cercanía que tiene ese flujo o de aproximación que tiene ese flujo hacia la sonda del transductor que estoy analizando. ¿Ok? Hay dos casos. Vamos a bajar con Jorge a ir a hacer niño de 4 años por un trauma para encefálico y a Aaron, uno de Karen. Vamos a bajar un más primero. Ah, ok. María, ¿ustedes cómo están de ecografía? Bien. Bueno, aquí lo que les decía. El flujo va en este sentido, aquí se acerca hacia el transductor y aquí se está alejando del transductor. Y la diferenciación entre los dos colores. Mire cómo va acercándose hacia acá, hacia el transductor, y cómo se va alejando del transductor. Entonces, en este análisis que yo tengo aquí, lo que veo de color de ojo generalmente es lo que está más superficial hacia el transductor, y lo que veo azul es lo que está más lejano hacia el transductor. Entonces puedo ver que hay un flujo que va en este sentido. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ese computador tuyo. No sé. Pero la tengo yo. Aquí está lo de la escala, que vuelvo y les digo, se puede invertir. Ojo acá, yo puedo invertir esa escala, ¿sí ven? Entonces siempre es conveniente que miren en la pantalla cuando pongan Doppler cómo está orientada esa escala. Miren lo que pasa cuando yo inclino un poco el transductor. Cuando yo inclino el transductor, el flujo que se acerca y el flujo que se aleja. Es decir, el flujo que se acerca hacia estos cristales piezoeléctricos la distancia va a ser muchísimo mayor. Entonces las longitudes de onda van a demorarse más, o esos ecos van a demorarse más en llegar al transductor. Y el fenómeno de color me cambia. Es decir, inclinar o dejar la sonda paralela influye en el análisis de Doppler color. Cuando yo tengo la sonda colocada en sentido perpendicular hasta este punto de acá, que es donde está cayendo este haz de ultrasonido, hasta este punto lo va a pintar de este color. Pero si yo le inclino este punto azul, que ya lo pinta de ese color, va a desplazarse hacia más, en este caso la pantalla hacia más izquierdo, es decir, va a quedar acá. ¿Listo? Es decir, voy a ver más manchas azules de las que veo en el estudio previo.
No aguanta tres animaciones este computador. ¿Ah? Le pone 3 animaciones y se enloquece. Bueno, ya vamos a acabar aquí. Vamos a hablar de los artefactos. Los artefactos son ecos que no corresponden ni a ubicación ni a tiempo. Es decir, son imágenes que aparecen, pero que no tienen que ver nada con la estructura que yo estoy analizando. Son fenómenos. En este caso los llamamos artefactos. Hay que conocer los artefactos. Dale. Pidió, ¿qué le va a hacer, Eva? Eva. Hay que conocer los artefactos. ¿Cuáles son los más comunes para que cuando yo los vea en la pantalla yo diga, ah, no, eso que es esta vaina que apareció ahí que, ah, no, es un artefacto? ¿Okay? La sombra acústica, que es la de los huesos, ¿okay? Esa es como la más frecuente. Todas las estructuras óseas, como no permiten que el eco pase, al chocar devuelven, y lo que está de ahí, de esa superficie para allá, como no está llegando ningún eco ni nada, no está influenciado por la onda, pues no se va a ver, se va a ver una cosa negra. Se llama sombra acústica. Entonces de ahora en adelante, cuando yo les diga, esto es una costilla, por ejemplo, son costillas. Ah, no, mentira, estos son cartílagos, esto es una vía aérea. ¿Sí ven? Estos son los cartílagos. Este podría ser el cricoides. ¿Sí ven? Como tiene el cartílago es muy parecido al hueso, genera una línea hiperecoica, miren de aquí, una línea hiperecoica y una sombra acústica posterior. ¿Sí ven? Así igualito se ve un tórax, salvo que aquí está el corazón, se ve el tórax, las costillas es hacen un este traductor en fenómeno. liquidez. Esto es un convexo. Convexo, perdón. Convexo. The sound weakened, so the sound beam remains very strong. So we had an echo return. Esto, otro artefacto es el deforzamiento acústico posterior. El deforzamiento acústico posterior es porque, o se genera, porque hay unas ondas de ultrasonido que chocan con una superficie y la estructura que sigue inmediatamente después tiene una diferencia de interfase bastante alta, es decir, la impedancia es bastante distinta a la primera superficie. Y eso me genera una línea hiperecoica posterior a esa estructura. Eso es lo que se conoce como el desfuerzo acústico posterior, y eso lo producen mucho los vasos sanguíneos y los quistes, las estructuras quísticas y los vasos sanguíneos. Así. Entonces, esta es una superficie, esto es un vaso sanguíneo, digamos que esto es un quiste, esta es una superficie, el haz de ultrasonido choca acá, y cuando pasa hacia el líquido que está dentro, la diferencia en la impedancia de esas dos es bastante alta, son muy diferentes. Entonces se refuerzan los haces que están aquí dentro y al chocar con la siguiente superficie me generan esa imagen hiperecoica o esas líneas hiperecoicas o esa sombra hiperecoica del esfuerzo acústico posterior. Eso es muy común verlo nosotros porque es muy típico de las estructuras vasculares, de las arterias sobre todo y de las venas, el esfuerzo acústico posterior. La reverberación aparece cuando el haz de ultrasonido choca con una estructura muy dura, muy densa, muy sólida, que generalmente tiene dos paredes. Entonces, al pasar, suponiendo que esta sea por ejemplo una aguja, al chocar con la primera pared de la aguja, pasar al lumen de la aguja y chocar con la siguiente pared, hay haces que quedan brincando acá. Y esta sola estructura se convierte en un transductor que me genera más haces de ultrasonido. Me multiplica los haces de ultrasonido porque el eco queda ahí atrapado, sigue chocando y sigue produciendo más haces de ultrasonido. Entonces cuando yo voy a ver en una imagen una aguja, por ejemplo, veo son como 10 agujas así. ¿Ok? Porque la sola aguja se convirtió como en un transductor y me generó más ecos todavía. Entonces veo varias imágenes parecidas a la primera. Eso se llama reverberación. Entonces, ojo que también se pregunta en la parte práctica. Esta reverberación aparece entre más perpendicular meta yo la aguja, más paralela meta yo la aguja hacia el ultrasonido. Si yo hago esto, entro así, más posibilidades tengo de tener reverberación, pero si la coloco así, pocas posibilidades tengo.
porque acuérdense que los vasos de ultrasonido se refractan mucho, no se devuelven tanto al transductor, ¿verdad? La imagen en espejo tiene una construcción muy parecida a la reverberación. Cuando el haz de ultrasonido choca con alguna superficie, algunas haces de ultrasonido construyen una imagen falsa, posterior o inferior a esa imagen que estoy analizando. Pero lo que hacen es que multiplican. Ese haz de ultrasonido tiene un comportamiento muy similar a los primeros haces de ultrasonido, con una energía muy similar. Y es como si hubiera una reverberación, pero no es más que esta estructura. Esto también es vía aérea, estos son cartílagos. Y miren cómo se ve. Esta es la imagen original y esta es la imagen en espejo. Generalmente las imágenes en espejo son bastante profundas. Las reverberaciones, y es una manera de diferenciarlas, parten de la estructura que está generando la reverberación. Pero la imagen en espejo está bastante alejada. Está muy alejada del sitio que está generando o de la estructura que está generando esa imagen en espejo. La orientación es la siguiente. Esto es un vaso sanguíneo o un nervio. Si mi transductor lo pongo cortando esa estructura, vaso sanguíneo o nervio, estoy haciendo algo que se llama eje corto. Y a veces es fácil de grabar porque lo que veo es una imagen corta, como si cortara la imagen. Eje corto. O sea, lo coloco transversal. Es como si hiciera un corte transversal. Pero aquí se llama eje corto. Entonces yo cuando les diga a ustedes, dame un eje corto, ustedes ya saben que tienen que poner el transductor de esta forma, cortando esa estructura. ¿Okay? Eso se llama eje corto. El haz de ultrasonido es como hicieron un corte y yo veo un círculo. Así. ¿Listo? Cuando coloco el transductor en este sentido, como si hiciera ya no un transversal como dijo Gina, sino un longitudinal, en el mismo sentido del vaso estoy haciendo algo que se llama eje largo. Entonces lo que veo ya no va a ser un círculo, sino que voy a ver toda la estructura. ¿Por qué? Porque el haz de ultrasonido está haciendo un corte longitudinal de esa estructura. Entonces lo que veo, ahorita voy a pasar, ahí está en eje corto y lo voy a girar para un eje largo. ¿Okay? Entonces de ahora en adelante cuando yo les diga dame un eje largo, ya saben cómo poner el transductor, dame un eje corto, ya saben cómo poner el transductor. Eso es distinto a los abordajes. Los abordajes es cómo meto la aguja en relación al transductor. Si la aguja, si este es el transductor, lo tengo así en este sentido. Si la aguja la meto en el mismo sentido de los haces de ultrasonido, va a ser un abordaje en plano. Si yo meto la aguja en el lado ancho del transductor, va a ser un fuera de plano. ¿Eso en qué influye? Cuando yo analizo la punta del transductor y sé que los cristales piezoeléctricos emiten unos haces en este sentido, así a lo plano, como una guillotina, por eso yo puse en esta diapositiva como una guillotina, emiten unos haces como en guillotina. Si yo meto la aguja en el mismo sentido de esos haces de ultrasonido, para que yo vea la aguja completa de la punta hasta donde ha entrado en la piel, debo hacer que esa aguja coincida con el ancho de esos haces de ultrasonido. Y les tiro un dato: el ancho de ese haz de ultrasonido no es mayor al grosor de una tarjeta de crédito. O dicho de otra forma, el ancho de ese haz de ultrasonido es el ancho de una tarjeta de crédito, del grosor de una tarjeta de crédito. Entonces, ustedes ya se podrán imaginar lo necesario que es aprender a alinear la aguja con el transductor. Ahí está el truco de la ecografía. Si ustedes aprenden a alinear bien la aguja con el transductor, le van a coger el encanto a esta vaina, porque van a ver muy bien la aguja por donde ustedes van metiendo, y si tienen la estructura objetivo ahí, ustedes van a llevar, ¿qué babito? Van a llevar la aguja directamente hacia esa estructura, porque la van a ver completa.
Eso genera una precaución en esto de los ejercicios ecoguiados, y es que si yo no estoy viendo la punta de la aguja no debo avanzar, porque si ese haz de ultrasonido tiene el ancho de una tarjeta de crédito y yo tengo la aguja así inclinada, el haz de ultrasonido va a cortar hasta esta parte de la aguja y me va a mostrar en la pantalla esta parte como la punta, pero no es la punta de la aguja. La punta de la aguja se salió del haz de ultrasonido, del campo de acción del haz de ultrasonido, y la punta va mucho más allá. Entonces yo estoy avanzando porque estoy viendo una falsa punta, pero la punta está por acá, apoyando la arteria, o apoyando la tráquea o la vía aérea, ¿ya? O apoyando la pleura si estoy haciendo un supraclavicular. Ojo con eso. Entonces, si no estoy viendo la punta de la aguja, no avanzo. Tengo que ver la aguja completa. La punta de la aguja, yo tendría que interpretarla porque tiene unas características y me puede ayudar ciertas particularidades. En anestesia regional, yo debo tener la precaución de hacer algo que se llama hidrolocalización, y es que inyectar previamente un poco de solución salina antes del anestésico local para que por la punta salga esa burbuja de solución salina y yo la vea como punta. Si yo estoy haciendo hidrolocalización y no se forma la burbujita, que lo vamos a hacer, esa no es la punta, a pesar de que yo estoy viendo una supuesta punta en la imagen. Quiere decir que yo estoy desalineado del transductor. Les voy a dar otro truco. Cuando yo tengo el transductor, es muy difícil. Vean, es difícil hacerlo en simuladores. Ahora imagínense en un paciente. Tener esa alineación expedita, esa alineación exacta. Cuando yo esté con dudas, la teoría dice que yo no debo mover la aguja, es decir, que el transductor es el que siempre debe buscar la aguja, no la aguja buscar al transductor, porque si yo me pongo con la aguja a buscar el transductor, puedo apoyar otra estructura que no necesito funcionar. Debo de mover el transductor, que es el que no hace daño, ¿ya? Y buscar la aguja. Pero si estoy muy perdido en orientación o en la disposición, al mover el transductor para buscar la aguja, se me perdió lo que estaba escaneando. La imagen bacana esa que tenemos todos aquí, por ejemplo, de las estructuras nerviosas, neurales y vasculares, se me pierde por estar moviendo el transductor. Entonces, ¿en qué va el ejercicio inicialmente? En tratar de hacerlo lo más cercano posible, porque si yo no estoy viendo bien la aguja, yo les voy a permitir a ustedes que hagan un pequeño movimiento de la aguja. Un pequeño movimiento, un sutil movimiento. La ecografía es de movimientos finos, no de movimientos bruscos. Entonces, ese es el 13º mandamiento. Cuando vaya a hacer movimientos, tanto con el transductor como con la aguja, deben ser movimientos finos, pequeños, cortos. Nada de ir a mover así ni mover así. ¿Okay? Entonces, les voy a permitir en ese momento que muevan un poco la aguja para que se alinee, que quizás si lo hicieron bien desde el inicio, la diferencia sea de menos de 1 milímetro. Entonces, moviendo un poquito la aguja, ya ven la aguja completa. Eso es un ejercicio que genera mucha satisfacción. Cuando ustedes pueden tener esa propiedad y esa seguridad de que están alineando bien la aguja con el transductor. Entonces, el eje largo es ese. Acuérdense lo que les dije de los haces. Si la aguja entra bien paralela a los haces de ultrasonido, ellos chocan y se devuelven todos. Esa aguja la veo bacanísima hasta con reverberación. Pero si yo la hago inclinada, muchos haces que chocan con la aguja se van y se defractan, se van para el otro lado. No se devuelven al transductor y se pierden. Esos que no se devuelven no me generan imagen, no me mejoran la imagen, sino solamente los que se devuelven hacia la huella. Y esto es lo que les decía. Esto es un abordaje fuera de plano. Ustedes se acuerdan que yo les dije que si este es el transductor y esta es la huella, el ancho de la huella era el ancho de la pantalla. Entonces, lo que va de aquí a acá es el ancho que va de aquí a acá. Los transductores tienen una marquita en el centro. ¿Sí ven esta flecha? Quiere decir que si yo ubiqué mi estructura, por ejemplo este vaso sanguíneo, lo voy a funcionar, yo debo, o si es un nervio, si es el plejo braquial o si es el tronco superior del interescalénico, esa estructura que yo voy a funcionar debo ponerla en el centro de la pantalla. Aquí. Porque si yo la dejo en el centro de la pantalla, quiere decir que exactamente esa estructura está coincidiendo con esa flecha que está ahí. Y que cuando yo meta la aguja, si yo meto la aguja en ese punto, me va a aparecer aquí exactamente como lo hace acá. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí voy avanzando derecho hacia él. Aquí viene otro dato. Si este es el transductor, y aquí tengo la flecha, y yo entro en... ¿Esto cómo sería?
fuera de plano. Por eso. Si yo entro fuera de plano, el haz de ultrasonido es una guillotina que está saliendo así. Si yo atravieso la aguja, el haz de ultrasonido me va a cortar la aguja. O sea, yo en fuera de plano nunca voy a ver la aguja completa. Voy a ver es una parte de la aguja. ¿Me explico? Porque el haz de ultrasonido corta la aguja y me muestras un puntico, que es donde está cortando la aguja. Si yo dejo el transductor quieto y avanzo fuera de plano buscando el vaso sanguíneo, yo siempre voy a ver un puntico. Pero ese no va a ser la punta de la aguja. Cuando yo tengo la seguridad de que va a ser la punta de la aguja, cuando yo ubiqué en eje corto, así el vaso sanguíneo, y metí la punta de la aguja, me apareció la punta de la aguja y muevo el transductor. Avanzo la aguja, me apareció la punta nuevamente. Una vez que veo la punta, avanzo el transductor para que no se vea y avanzo la punta. Es decir, la punta va a ir buscando esa guillotina o ese haz de ultrasonido. ¿Ya? Entonces, para accesos vasculares, cuando hagamos el cursito, el tallercito, para poder en eje corto, en abordaje fuera de plano, saber dónde está la punta de la aguja, tengo que tener ese movimiento. Ir avanzando el transductor, eso es milimétrico, ¿eh? Avanza el transductor, avanza la aguja, avanza el transductor, avanza la aguja, avanza el transductor, y así me va a ir apareciendo el puntico que sí es la punta de la aguja. ¿Ok? Es porque no está dinámico, pero así tal cual está. Va apareciendo el punto, hasta que ya entra en el vaso sanguíneo. Así se ve un eje corto con abordaje fuera de plano, se ve solamente la punta. En un abordaje dentro de plano o en plano, como entro así y alineé bien la aguja, ahí sí se me va a ver toda la punta de la aguja si tengo bien alineada la aguja con el haz de ultrasonido. Es decir, se va a ver así. Eje largo, porque el vaso está así, el traductor está así. Y miren todo el largo de la aguja. Ahora viene la pregunta, yo puedo hacer un eje corto y un abordaje dentro de plano, es decir, si este es el vaso sanguíneo, hacer un eje corto así, que se vea el circulito, pero el abordaje hacerlo así. Yo lo puedo hacer, pero cuando yo voy a poner un central, acuérdense que después de que yo canulo el vaso, meto una guía, y la guía es un alambre que se va. Si este es el vaso, viene en este sentido, hice un eje corto y metí la aguja en este sentido, canulé el vaso, voy a ver toda la aguja bacano cuando llega, o sea, voy a ver esto. Voy a ver que la aguja entra y llega, pero entonces la guía cuando yo la meta, ¿con qué se va a estrellar? Con esta pared del vaso. O sea, ya no me va a hacer esta comba así, de coge para allá. Entonces, por favor, si tengo un eje corto y el vaso va en este sentido, debo hacerlo fuera de plano. Solamente con los nervios, y uno lo ve. Cuando veamos nervios, por ejemplo, si esta es arteria subclavia, que está el plejo braquial, yo entro. Esto es un eje corto de la arteria, pero a mí la arteria no me importa, yo no lo voy a canalizar. Me interesan son los nervios, entonces sí entro en plano, ¿ok? Se ve toda la aguja completita. Y esto cuando veamos el taller, es la última diapositiva. Si no tengo una buena imagen, debo tener en cuenta esta mnemotecnia, se llama paril. Siempre en la mente, paril. Y es presión. Si no tengo una buena imagen o la quiero mejorar, lo primero que hago, bueno, aparte de cuadrar el equipo, es presionar un poquito el transductor con el paciente. A veces cuando lo presiono, se me acercan las estructuras al transductor y la imagen me mejora mucho. Entonces, P de presión. A de angulación. Angulación es esto. Los nervios tienen una particularidad anatómica que se llama anisotropía. Y la anisotropía es una característica muy típica de los nervios y depende de cómo los haces ultrasonido, en qué ángulo chocan con esa estructura nerviosa, por ejemplo, o neural. Si yo inclino el transductor hacia este sentido, puedo ver el nervio anecoico o hipoecoico, puedo ver oscuro. Pero si yo muevo en ese mismo nervio, muevo el transductor en otro sentido, o sea, lo cabeceo o lo angulo hacia el lado opuesto, puede pasar de hipoecoico a hiperecoico. Eso se llama anisotropía. ¿Okay? Anisotropía. Entonces, P de presión, A de angulación, R de dotación. Yo puedo hacer esto, puedo dotar el transductor. Cuando tengo un eje corto y voy a pasar a un eje largo, hago ese movimiento. I de inclinación, es hacia allá o hacia acá. Y L de lateralidad. Si estoy aquí, puedo irme para allá o puedo irme para acá. Entonces, presión, angulación, dotación, inclinación y lateralidad.
Entonces cuando yo estoy escaneando y quiero mejorar mi imagen, después de haber configurado bien el equipo, entonces hago esos movimientos, esos cinco movimientos de esa mnemotecnia: presión, angulación, y lo voy haciendo así. Ya con el ejercicio ustedes lo hacen casi que instintivamente. ¿Listo? Bueno, eso es como lo más básico de